Hola, ¿qué tal amigos? Qué gusto saludarlos. Sean muy bienvenidos a un nuevo programa de Mundo IP, en el que vamos a estar haciendo un recorrido internacional con lo más relevante de lo que ha sucedido en el mundo esta semana. Y en esta oportunidad vamos a estar hablando de todo lo que tiene que ver con el conflicto en Medio Oriente, con las violaciones al alto al fuego en Gaza, la devolución de los cuerpos de rehenes israelíes. Vamos a abordar otras cuestiones como la guerra en Ucrania, la tensión entre Estados Unidos y Colombia, las elecciones en Bolivia y mucho más. Así que ya mismo nos ponemos en marcha con el programa. Acompáñennos. Y vamos a comenzar el programa hablando del conflicto en Medio Oriente. En medio del alto al fuego en Gaza, Israel llevó a cabo un nuevo bombardeo en el enclave, matando a por lo menos 45 personas, 6 de ellas en una cafetería en Deir al-Balá y otras 3 en un centro de desplazados en Al-Mawasi. El primer ministro Benjamin Netanyahu había acusado a Hamas de haber violado la tregua, afirmando que una unidad de ingenieros militares acompañados de los refuerzos de infantería habían sido atacados en la ciudad de Rafah, detallando que primero habían disparado un misil antitanque contra una excavadora y más tarde dispararon contra las unidades de apoyo, por lo que le ordenó al ejército que actuara con toda la fuerza. A su vez, la organización islamista reconoció el ataque, pero aseguró que había sido dirigido contra Yasser Abu Yabab, el líder de una milicia rival financiada por Israel, y que la intervención de las tropas israelíes para protegerlo derivó en los enfrentamientos directos. Además, destacaron que incluso antes de ese incidente, Israel ya había abierto fuego en Jabalia contra personas que habrían cruzado la línea amarilla, tras la cual Israel se retiró después del acuerdo, lo que dejó 2 muertos, elevando a 35 el número total de fallecidos a manos de Israel desde el alto al fuego, sin contar las víctimas de los últimos bombardeos, mientras que 146 personas resultaron heridas. Antes del ataque israelí, Estados Unidos había advertido que tenía información creíble sobre una violación inminente del alto al fuego por parte de Hamas, lo que fue desmentido por la organización islamista, que a su vez acusó a Israel de desestabilizar el territorio mediante la utilización de milicias que asesinaban, secuestraban y robaban la ayuda humanitaria. El ejército israelí afirma haber llevado a cabo ataques aéreos este domingo en la ciudad de Rafah, al sur de la Franja de Gaza. Se trata del primer bombardeo israelí desde que entró en vigor a finales de la semana pasada el acuerdo de alto el fuego con Hamas, mediado por Estados Unidos. Según las fuerzas de defensa de Israel, los ataques fueron una respuesta a misiles antitanque y disparos dirigidos contra tropas estacionadas en Rafah. El ejército israelí aseguró que las operaciones tenían como objetivo eliminar la infraestructura terrorista en la zona y que se realizaron respetando los términos del acuerdo. Fuentes locales informaron que una persona murió y varias resultaron heridas durante los ataques. El Ministerio de Sanidad de Gaza, controlado por Hamas, afirma que al menos 18 palestinos han muerto en las últimas 24 horas tras varios incidentes de disparos. Por su parte, Hamas acusa a Israel de haber cometido al menos 47 violaciones de la tregua esta semana. El presidente estadounidense Donald Trump afirmó el domingo que el alto al fuego entre Israel y Hamas sigue en vigor, pese a los mortales ataques israelíes en Gaza por supuestas violaciones de la tregua por parte del movimiento islamista palestino. Luego de los bombardeos, Israel aseguró el mismo domingo que volverá a aplicar el alto al fuego en Gaza. Bueno, tendremos que ver qué sucede. Queremos asegurarnos de que todo sea muy pacífico con Hamas y, como saben, han estado bastante alborotados. Han estado disparando y creemos que quizás los líderes no estén involucrados. Tal vez algunos rebeldes dentro. El acuerdo de paz ya había sido criticado por varios ministros israelíes, ya que les impedía quedarse con Gaza. Y tras los incidentes, los extremistas no tardaron en pedir una escalada. El ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, publicó la palabra guerra y el de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, le pidió a Netanyahu que retomara los ataques en toda la franja y con toda su fuerza, porque la posibilidad de que Hamas violara el alto al fuego ponía en peligro al país. A su vez, tras el enfrentamiento entre Hamas y varias milicias rivales en Gaza y la publicación de imágenes de ejecuciones de supuestos colaboracionistas, Donald Trump le advirtió a la organización islamista que si continuaba asesinando a la gente, no tendrían más opción que entrar y matarlos a ellos, mientras que el jefe del Comando Central de Estados Unidos, Brad Cooper, instó a Hamas a poner fin a la violencia contra civiles inocentes y aprovechar la oportunidad histórica para la paz,
por lo que tenían que retirarse por completo, en lugar de retomar posiciones como lo estaban haciendo. Pero lo que también estaba aumentando las tensiones era la tardanza en la devolución de los cuerpos de los rehenes israelíes. Hamás afirmaba que no tenían las herramientas para sacarlos de los escombros y que Turquía había enviado el equipo necesario, pero Israel no permitía su entrada. Por su parte, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, amenazó con retomar los ataques y afirmó que no permitirían la entrada de ayuda por Rafah hasta tener todos los cuerpos de los rehenes, a pesar del reclamo de las organizaciones humanitarias. Y Netanyahu dijo que no darían la guerra por terminada hasta el desarme completo de Hamás. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu dijo el sábado que la guerra en Gaza terminará una vez que se complete la segunda fase de la tregua, que establece el desarme del movimiento islamista palestino Hamás. Netanyahu declaró en el canal Channel 14 que la fase B implica la desmilitarización de la Franja de Gaza y antes de eso la confiscación de armas de Hamás. Y cuando se haya logrado eso con éxito, entonces la guerra habrá terminado. El brazo armado de Hamás anunció que entregará los cuerpos de 2 rehenes. Israel había afirmado anteriormente que condicionará la reapertura del paso fronterizo de Rafah a la entrega de todos los rehenes fallecidos. El paso hacia Egipto es reclamado por las agencias humanitarias por ser crucial para la entrada de ayuda en el territorio palestino. Israel restituyó los cadáveres de 15 palestinos al territorio, lo que eleva a 135 el número total de cuerpos repatriados en el marco del acuerdo. Y Hamás liberó a los 20 secuestrados vivos, pero solo entregó los restos de 10 de los 28 cautivos fallecidos. Los familiares de los rehenes reclaman los cuerpos de sus seres queridos. En un mensaje en Telegram, el movimiento que gobierna Gaza desde 2007 indicó de todas formas que el proceso de restitución podría tomar algún tiempo, ante las dificultades de encontrar y extraer los cuerpos de las ruinas del territorio palestino, arrasado por 2 años de guerra. En su comunicado, Hamás aseguró que recuperar los cuerpos restantes precisa de equipos especiales. Turquía envió un equipo de especialistas en la búsqueda de cadáveres en zonas de desastre para ayudar, pero estos permanecen estacionados en la frontera egipcia a la espera de la autorización israelí para entrar en Gaza, según informó la France Press un funcionario turco. A su vez, ante las advertencias israelíes, Donald Trump reconoció que todavía no existía un plazo para el desarme de Hamás, aunque amenazó con que si en algún momento no hacían lo que se suponía que tenían que hacer, lo harían por ellos, recordando que la organización había aceptado dejar las armas. El Programa Mundial de Alimentos afirma que actualmente ingresan al enclave 560 toneladas de comida todos los días, una cantidad insuficiente para cubrir las necesidades básicas, por lo que se advierte que la situación humanitaria sigue siendo muy grave tras la muerte por desnutrición de más de 400 personas. El jefe de las operaciones humanitarias de Naciones Unidas, Tom Fletcher, viajó a Gaza para evaluar los daños y comunicó que tenían un plan de 60 días para aumentar el suministro de alimentos, distribuyendo 1 millón de comidas diarias, reconstruir el sector sanitario e instalar carpas para que los palestinos no tuvieran que dormir a la intemperie durante el invierno, pero advirtió que necesitaban que Israel permitiera el paso de los camiones con los suministros básicos. Además, afirmó que la prueba del acuerdo no eran las fotos y las conferencias de prensa, sino la alimentación de los niños y la existencia de analgésicos en los hospitales. Asimismo, la Comisión Europea también se sumó a los reclamos para que Israel permitiera la entrada de ayuda, destacando que se había comprometido a dejar pasar 600 camiones diarios y apenas llegaban la mitad. Y a las condenas por mantener los pasos cerrados se sumó también el hecho de que estaban devolviendo cuerpos de palestinos muertos en sus cárceles, todos con signos de tortura. La Comisión Europea ha pedido a Israel que levante sus restricciones a la entrega de ayuda a Gaza una semana después de que entre en vigor el alto el fuego entre el ejecutivo de Benjamin Netanyahu y Hamás. Dicho acuerdo estipula que Israel debe conceder el paso a 600 camiones de ayuda diarios, pero por el momento las autoridades israelíes solo permiten la entrada de la mitad de la cantidad acordada. Para justificar su incumplimiento, Israel asegura que Hamás no llevó a término en el tiempo estipulado la entrega de cadáveres y rehenes vivos. Una portavoz de la Comisión afirma que existen muchos obstáculos que dificultan la capacidad de las ONG para distribuir la ayuda humanitaria.
We need to get more food in. Just to illustrate, if you ask about numbers, we cooperate, for example, with World Food Program, a UN partner. World Food Program has about 170,000 of tons of food ready to be delivered to Gaza. Los gazatíes siguen sufriendo una grave escasez de productos de primera necesidad, como alimentos, medicina, agua o combustible para sus instalaciones. La Comisión también ha instado a las autoridades israelíes a abrir todos los pasos fronterizos de Gaza, señalando que de los 4 existentes, solamente 2 permanecen abiertos para el paso de la ayuda humanitaria. El director de Operaciones Humanitarias de la ONU, Tom Fletcher, evaluó el sábado la ardua tarea de restablecer los servicios básicos en la devastada Franja de Gaza. Tenemos un plan masivo de 60 días para aumentar el suministro de alimentos, distribuir 1 millón de comidas diarias, comenzar a reconstruir el sector sanitario, instalar tiendas de campaña de invierno y lograr que cientos de miles de niños regresen a la escuela. Israel no dio su brazo a torcer con respecto al paso de Rafah, pero reabrió otros accesos tras haberlo cerrado para la entrada de ayuda humanitaria después de que se rompiera el alto al fuego por unas horas. Más tarde, Israel anunció que volvía a respetar la tregua y comenzó a delimitar la línea amarilla, tras la cual se habían retirado sus tropas como parte del acuerdo, para evitar nuevos incidentes, mientras que Estados Unidos envió a Israel a su enviado especial Steve Witkoff y a su yerno Jared Kushner para que supervisaran el alto al fuego, y poco después se sumó el vicepresidente J.D. Vance. Asimismo, la alta representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Kaja Kallas, advirtió que si bien la situación había cambiado favorablemente tras el acuerdo de tregua, la imposición de sanciones a Israel seguiría sobre la mesa hasta que vieran un cambio real y sostenido sobre el terreno. Además, recordó que también esperaban que se volviera a permitir la entrada sin restricciones de periodistas y trabajadores humanitarios al enclave. Los 27 ministros de Exteriores comunitarios se reunieron en Bruselas para analizar la situación y coincidieron en que seguía siendo demasiado frágil como para aliviar la presión sobre el gobierno de Benjamin Netanyahu. Previamente, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, había propuesto suspender el acuerdo de asociación con Israel, que estaba sujeto al respeto a los derechos humanos, la congelación de ayuda destinada al país y sancionar a los ministros de Finanzas y Seguridad Nacional, los radicales Bezalel Smotrich e Itamar Ben-Gvir, así como a 7 colonos violentos. Sin embargo, la Unión Europea acordó no avanzar en estas medidas que estaban siendo debatidas por los miembros comunitarios. Los enviados estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner se reunieron el lunes en Israel con el primer ministro Benjamin Netanyahu. La cita se dio un día después de mortíferos ataques en la Franja de Gaza, que hicieron temer un colapso del alto al fuego. El ejército de Israel, que anunció el cese de los ataques y la reanudación del alto al fuego, controla ahora aproximadamente la mitad de la Franja de Gaza, incluidas las zonas fronterizas. Sus fuerzas comenzaron a marcar la línea amarilla, según imágenes difundidas por el Ministerio Israelí de Defensa que muestran excavadoras transportando bloques de hormigón amarillos a un terreno baldío. La amenaza de sanciones europeas contra Israel sigue sobre la mesa. 10 días después de la entrada en vigor del alto al fuego en Gaza, los 27 ministros europeos de Asuntos Exteriores consideran que la situación sigue siendo demasiado frágil para aliviar la presión sobre Israel. The ceasefire has changed the context, that is very clear for everybody. However, unless we see real and sustained change on the ground, including more aid reaching Gaza, the threat of sanctions remains on the table. Kallas añadió que otros requisitos previos incluyen el acceso sin restricciones de periodistas y trabajadores humanitarios a la franja, así como la libertad de registro para las ONG. Por su parte, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, propuso el mes pasado 3 medidas concretas: la suspensión parcial del acuerdo de asociación entre la UE e Israel, la congelación de la ayuda bilateral y sanciones individuales contra 2 ministros israelíes de extrema derecha. Y ahora vamos a dejar de lado Medio Oriente para hablar de la guerra en Ucrania. Su mandatario, Volodymyr Zelensky, se reunió con Donald Trump por 4ª vez en lo que va del año, en un intento de que el presidente estadounidense abasteciera a su país de misiles de largo alcance Tomahawk, que tienen una autonomía de 1.600 kilómetros. Zelensky le entregó una lista de posibles objetivos a atacar con estos sistemas y le ofreció intercambiárselos por drones de producción ucraniana que se consideran avanzados. No obstante, Trump rechazó el pedido afirmando
que tanto en tiempos de paz como de guerra se tenía que asegurar de que su país estuviera completamente abastecido, porque nunca se sabía lo que podía pasar, y que Estados Unidos necesitaba Tomahawk y otras armas que le estaban enviando a Ucrania, agregando que esa era una de las razones por las que quería que la guerra terminara. El mandatario norteamericano mantuvo antes una conversación telefónica con su par ruso Vladimir Putin y quedaron en reunirse próximamente en Hungría, por lo que dijo que estaban cerca de poder finalizar el conflicto sin pensar en los misiles que pedía Ucrania, aunque como vamos a ver esta reunión se terminó cancelando. En los últimos días, el republicano había dejado abierta la posibilidad de enviar los sistemas para sentar a Rusia a la mesa de negociaciones, pero no solo provocaría una grave escalada, ya que esos sistemas solo pueden ser operados por personal de Estados Unidos, sino que al tener capacidad para ser armados con armas atómicas, Moscú no sabría si el ataque es nuclear, aunque se asegura que hace años dejaron de tener esta capacidad. Sin embargo, Putin se limitó a afirmar que necesitarían mejorar su sistema de defensa, mientras que el ministro de Exteriores, Sergei Lavrov, dijo que los misiles no serían determinantes en el campo de batalla, pero harían un daño colosal a las perspectivas para normalizar las relaciones entre Rusia y Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le dijo el viernes a su par ucraniano Volodymyr Zelensky que hiciera un acuerdo con Rusia para poner fin a la guerra en Ucrania. El mandatario estadounidense dijo que ambas partes debían reivindicar la victoria y detener el derramamiento de sangre. Queremos que termine. Tantas personas han muerto en esta guerra y vamos a lograr que termine. Los presidentes de Estados Unidos y Rusia acordaron una nueva cumbre en Budapest, la capital húngara, que sería la primera desde una reunión en agosto en Alaska que no logró producir ningún tipo de acuerdo de paz. El Kremlin dijo el viernes que necesitan resolverse muchas preguntas antes de que Putin y Trump puedan reunirse, incluyendo quién estaría en cada equipo negociador. Hungría dijo que garantizaría que Putin pudiera entrar y mantener conversaciones exitosas con Estados Unidos a pesar de una orden de arresto de la Corte Penal Internacional en su contra por presuntos crímenes de guerra. También hablamos de largo alcance, por supuesto, y no quiero hacer declaraciones al respecto. Decidimos no hablar de ello porque nadie quiere. Bueno, Estados Unidos no quiere una escalada, así que esto quedará fuera de las preguntas al respecto. United States doesn't want escalation and etc. So I mean this will be out of the questions about it. Cuando se anunció la futura reunión en Budapest entre Donald Trump y Vladimir Putin, Europa retomó sus reclamos para que tanto Ucrania como el continente participara de las negociaciones, mientras que incluso Polonia amenazó a Rusia afirmando que su mandatario no estaría seguro si su avión cruzaba su espacio aéreo. Sin embargo, poco después, Trump comunicó que la reunión sería suspendida porque no quería perder el tiempo. Washington pretendía alcanzar un alto al fuego dejando como está la línea del frente, mientras que el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, le reiteró a su homólogo Marco Rubio que no podrían aceptarlo porque Europa usaría ese periodo para enviar armas a Ucrania. Además, Rusia considera que todavía no alcanzó sus objetivos, que incluyen el desarme de su vecino, su imposibilidad de unirse a la OTAN, el respeto a los derechos de los rusoparlantes de Ucrania y el control de las regiones prorrusas recientemente anexadas. Rusia avanza en casi toda la línea del frente desde hace meses y ya está a las puertas de Limán. Le queda poco para tomar Kupiansk, lo mismo ocurre en Pokrovsk, Mirnograd está a punto de ser rodeada y se suceden sus victorias en los oblasts de Dnipropetrovsk y Zaporilla. Pero mientras tanto, ambos bandos continúan con los bombardeos y Rusia apuntó sobre todo contra Kiev, afectando infraestructura energética y provocando cortes de energía en varias regiones, y Ucrania bombardeó una planta química en Briansk. Asimismo, después de que Trump le negara los misiles Tomahawk y lo instara a ceder territorio, en una reunión que algunos afirman que terminó a los gritos, Zelensky viajó a Noruega y a Suecia, mientras que el mandatario húngaro Viktor Orbán dijo que él tenía un plan de paz, pero que sus socios europeos buscaban la guerra. Gran parte de Ucrania se encontraba el miércoles sin electricidad tras ataques rusos que dejaron al menos 6 muertos y una veintena de heridos. Los habitantes de este edificio de la capital se despertaron con el ruido de explosiones que destrozaron ventanas y prendieron fuego vehículos en la calle. Esos ataques ahora preocupan porque se acerca el invierno y la infraestructura energética es el objetivo de Moscú. Los nuevos bombardeos tuvieron lugar un día después de que se conociera el aplazamiento de la cumbre prevista entre Donald Trump y Vladimir Putin.
El presidente estadounidense afirmó el martes que no quería tener una reunión desperdiciada con su homólogo ruso, con quien había pactado un encuentro en Budapest para negociar un cese del conflicto en Ucrania, iniciado con la invasión rusa a ese país en febrero de 2022. El gobierno ruso aseguró de todas formas el miércoles que los preparativos para una cumbre continúan. En las últimas semanas, Rusia multiplicó los bombardeos contra la red eléctrica y las infraestructuras gasísticas ucranianas, provocando cortes de red antes del invierno. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky viajó el miércoles a Noruega y Suecia, que apoyan a Ucrania en el conflicto contra Rusia. Aquellos que nunca estuvieron bajo la supervisión de los rusos tienen apetito por derrotarlos en el frente. Nosotros sabemos cómo es la maquinaria de guerra de Rusia, así que no nos gusta esa idea. Por eso tenemos un plan de paz, mientras que los otros tienen más bien un plan de guerra. Muy bien amigos, tenemos que hacer una breve pausa comercial y enseguida regresamos para hablar de la tensión entre Estados Unidos y Colombia, de las elecciones en Bolivia y mucho más. No se vayan, ya volvemos.